Estamos de regreso en Elementos y ustedes saben que los miércoles son de danza y es por eso que tenemos a nuestro colaborador, que hoy vamos a hablar de algo que yo no sabía que es muy interesante. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Tamara, muy contento de estar de vuelta con ustedes y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la improvisación, ¿sí? La improvisación es algo que la gente piensa que sucede, digamos, sin una estructura, cuando te dicen improvisa, tú piensas que no hay reglas, que no hay como un objetivo detrás, ¿no? Es muévete como tú quieras, por lo menos en la danza, ¿no? Es como algo que tenemos bastante normalizado, ¿no? Pero en realidad, cuando uno improvisa, suceden muchas cosas en el cerebro y como artista también que te ayudan a mejorar tu calidad como intérprete, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa cuando improvisamos? Por ejemplo, mejora nuestra capacidad de respuesta, número uno. Número dos, reaccionamos ante lo que está sucediendo y nos adaptamos, ¿no? Porque también como bailarines, bueno, utilizamos todo el cuerpo, todos los músculos y de pronto en escena suceden, en ballet no tanto, pero en danza contemporánea sí de pronto suceden a lo mejor imprevistos que es más fácil que el público no se dé cuenta, ¿no? Y cómo lo solucionas con una improvisación, ¿no? Típico cuando tenemos el blackout, ¿no? Que estás en escena y se te olvida que es horrible que te pase. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues utilizas este tipo de herramientas, ¿no? Sí. Pero antes de la coreografía, la improvisación, digamos que pues es como comienza la danza, como comienza a desarrollarse el movimiento. ¿Por qué? Porque antes en estos círculos en donde la gente se reunía a hacer rituales o ciertas tradiciones ancestrales de hace muchísimos siglos. Para pedir a la lluvia, buena cosecha a los dioses. ¿Qué pasaba? No tenían un lenguaje codificado, pero sí tenían una intención. Entonces, digamos que el cue para esa improvisación en ese momento, en ese círculo en el que participaban en un ritual, bueno, todos tenían una intención, hacer una alabanza a un dios, ¿no? Exacto. Depende. Y esto es a partir del siglo XVII y el siglo XVI, cuando comienzan las cortes europeas con el ballet, que comienzan a codificar, digamos, el movimiento, los pasos, pues la improvisación, digamos, pasó a un segundo término. ¿Por qué? Porque la intención que tenían, pues, estas personas que llevaban a cabo las danzas y digamos, estas tradiciones, lo que buscaban era transmitir de generación en generación el conocimiento. Entonces se fue codificando los movimientos, se generaron técnicas que hoy en día conocemos y pues todo se ha ido replicando tal cual, ¿no? Pero en el siglo XX regresa este movimiento con la danza moderna, con la danza contemporánea, digamos, a decodificar todo lo que ya se había codificado. ¿Por qué? Porque también existían otras necesidades. Exactamente. Y tenemos a bailarinas y coreógrafas como Martha Graham, como Isadora Duncan, el maestro Merce Cunningham, que lo que hacían con su, digamos, como la base creativa de sus piezas, en ese momento, pues porque eran los iniciadores de estas nuevas corrientes de movimiento, utilizaban mucho la improvisación en el salón de ensayos. Por ejemplo, Isadora Duncan, número uno, pues eliminando las estructuras rígidas que tenía el ballet, quitándose los zapatos y obviamente pues te tenías que mover de una forma diferente pues porque podías controlar tu cuerpo de otra forma, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos a Martha Graham, que ella sí se preguntaba cosas, ¿no? O sea, ella decía, ok, ¿cómo se ve, cómo se siente el miedo? Y cómo se vería el miedo. Entonces, a partir de ese tipo de preguntas, comenzaban a explorar, improvisando, ¿no? Al final, y ya, ok, me gustó este movimiento, y ya lo guardaban y lo ponían en su cajita de la coreografía, ¿no? Sí, claro. O luego está el maestro también, Merce Cunningham, que utilizaba, pues, este tipo de procesos creativos, sobre todo con sus artistas. Pero, por ejemplo, en 1972, Steve Paxton, un coreógrafo también de danza contemporánea, él crea la improvisation, no me recuerdo la otra palabra, pero es como un movimiento, un estilo para entrenarse, digamos, en el que él, de dos cuerpos en adelante, buscaba, digamos, lo mismo, les daba como un elemento a desarrollar. Y estas 2, 3 o 5 personas tenían que moverse en conjunto sin saber lo que la otra persona estaba haciendo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Pues entonces, ¿qué pasaba? Perdón. Las personas tenían que reaccionar a lo que mi compañero estaba haciendo, ¿no? Y esto iba generando, pues, ahora sí que las piezas un poco más complejas, ¿no? De lo que estaba acostumbrando la gente a ver. ¿Qué sucede cuando improvisamos?
te lo dije hace un momento, se reduce el control, ¿no? Como artista que normalmente queremos, en la danza clásica pasa muchísimo, queremos tener control absoluto de lo que hacemos en escena, ¿no? Hasta nos coreografían cómo tenemos que entrar en el ballet específicamente. Entonces, le tenemos muchísimo miedo, pero cuando improvisamos... pueden jugar. Exacto, y además podemos desarrollar otras habilidades que eventualmente, volviendo a lo mismo, nos van a servir o nos van a funcionar para otros estilos o para emergencias, ¿no? Por ejemplo, esto de los blackouts. Entonces, mejoramos esta capacidad de, no necesito tener el control, número uno, mejora mi capacidad de respuesta y de accionar. También esto es bien importante porque ¿qué pasa? Cuando nunca has realizado la improvisación, te suceden este tipo de cosas y te quedas impávido en el escenario y no sabe reaccionar la gente. En cambio, tú puedes ver las tablas de aquellas personas que solucionan, resuelven. Exacto. Y eso es una improvisación, ¿no? Cada estilo obviamente lo hace de una forma diferente, pero pues digamos que juega en todos los estilos de la danza. Sí, totalmente. De hecho, como persona improvisadora teatral, hay muchos elementos que se comparten con la danza. Por ejemplo, esto de entender que improvisar es resolver. Y esto para mí que hablas mucho de perder el control, es que uno va respondiendo a los estímulos del otro. Entonces, es siempre el sí y qué más. Y en este sentido, a mí me interesaba mucho conocerlo a través de la danza, porque claro, en la actuación, el ABC es primero vamos a empezar a improvisar porque tenemos una información nosotros de nuestra sociedad y que sabemos cómo nos vamos a vincular y sabemos cómo trabajamos para después tomar formalmente un texto para saber cómo resolverlo, ¿verdad? Justo. En la música, por ejemplo, pasa que en realidad los músicos tienen que aprender a tocar su instrumento para después improvisar. Lo cual es un proceso hasta más elevado, ¿no? Sí. Y más artístico, digamos. Exacto, y que tienes que tener ya un conocimiento previo del instrumento, que en realidad nuestro instrumento, como actores, actrices, bailarines, bailarinas, es el cuerpo. Entonces, conocer qué vas a hacer es maravilloso. Y además algo que me gusta mucho de la improvisación, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, a mí la verdad no me gusta. Por lo mismo, porque me saca de mi zona de confort y es algo que no me siento cómodo. Pero cuando yo he tenido que improvisar, estás ahí. Sí, porque totalmente. a veces pasa que, como todos los trabajos, al final, digo, no somos robots, pero sí de pronto habrá días en los que tu cabeza se va a un lugar diferente, ¿no? Exacto. En vez de estar ahí, hasta en escena, ¿no? Y eso está mal. Pero, ¿qué pasa? Cuando estás improvisando no puedes hacerlo. Porque tienes que estar ahí y reaccionar a la otra persona, reaccionar al momento, al estímulo, demás, ¿no? Exacto. A mí me pasaba que, no sé si te ha pasado en alguna ocasión, pero cuando yo daba shows de improvisación, es como si te metieras en la mente del otro. Entonces yo le decía, es que nos tenemos que leer las mentes. Y había bandita que pensaba que de verdad nosotros pactábamos lo que íbamos a hacer. Y en realidad no, es que esto pasó, pero porque estábamos presentes. Y los días que no lo estábamos o que nos desconectábamos del uno con el otro porque traíamos otros rollos, ahí es donde no pasaba nada, costaba que llegáramos al clímax de la escena. Entonces, me imagino que también incluso esto que pasa del blackout nos pasa también a los actores que de repente se está equivocando o te equivocaste la letra y es ¿cómo sigo? Porque ¿cómo le digo a mi compa que tenemos que ir por este lado? Y entonces la improvisación sí es muy necesaria trabajarla y siento que también invita mucho al juego. Para que ahí es donde estamos todos parejos, tanto los que vamos iniciando como los que ya tienen son experiencia. Exactamente. Y sabes que también algo que me gusta mucho y que se me hace que es muy importante es que, tú lo decías hace un momento, te permite conocer tu herramienta. Sí, claro. Y obviamente, pues tu obra o lo que estés generando va a ser más elevado, va a tener un valor artístico mayor cuando tú tienes un dominio total de tu instrumento y además tienes la capacidad de reaccionar a los estímulos que están sucediendo a tu alrededor y que la gente no se dé cuenta. Exacto. ¿No? Y más que, porque a veces no se trata tanto, por ejemplo, aquí te decías tú, se utiliza en teatro como una herramienta pues para, digamos, lograr la obra, ¿no? Cuando la están trabajando. Pero en la danza normalmente cuando improvisan la gente lo ve como algo inferior, ¿no? Como que, ay, se te olvidó y... Sí, puede pasar, pero también quien tiene esa capacidad y quien ha desarrollado esa capacidad es un mejor artista que va a poder resolver mejor. Y por eso quiero invitarlos a que la próxima semana, del 29 de junio al 4 de julio, en Casa Joya, estarán impartiendo Stephanie Day un curso de improvisación. Justo. ¿Para qué? Para que te animes y explores pues estos nuevos, digamos, pues formas de trabajar y también de
soltar esta necesidad de control, que para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque como artista también tienes que tener la capacidad de estar en el momento presente y ahora sí que recibir, pues no sé, toda la información que está sucediendo y generar algo con eso, ¿no? Sí, y también esta invitación a que vaya todo el mundo, incluso a esto, a jugar, a divertirse. Ahora justo mencionabas muchísimas maestras que tuvieron que aparecer para que esto suceda. Y a mí me sorprende también desde el lado de la actriz, por ejemplo, la maestra que nosotros reconocemos como una de las grandes maestras de la improvisación teatral, lo hacía porque había un contexto social donde tenían, digo, no me quiero extender mucho, pero había muchos niños de distintos países con distintos idiomas, entonces tenían que jugar e interactuar sin la palabra. Entonces me parece que en un mundo donde hay tantísima información, siento que tener esos espacios lúdicos para los adultos es necesario. Así que vayan a estos lugares, vayan a tomar estas clases, aunque sea para divertirse un día, para salirse. Y ahí está la primera invitación y tenías otra, ¿verdad? Pues es la misma, más bien si quieren podemos poner el póster en pantalla para que vean la imagen. Estará en Casa Joya Stephanie Day haciendo este curso de improvisación contemporánea y pues bueno, todavía esta semana quedan algunos días que les pueden hacer un descuento, entonces pueden escribir a Instagram y pues ahí les van a dar toda la información y ojalá se animen y también pues atrévanse, ¿no? Sí. Que es lo más importante, porque como artista también uno convive con demás personas, con demás actores, actrices, bailarines, y suceden cosas muy mágicas y muy bonitas, muy bellas, cuando nos permitimos eso, ¿no? Entonces, pues nada, aquí está la invitación y síganme en mis redes sociales, Carlos Hernández GZ, para cualquier duda, información o tema que les gustaría que les venga a platicar y gracias por el espacio. No, un placer. Siempre es bueno recordarles. También síganlo en YouTube y suscríbanse. Y en Jalisco TV también, claro, para que ustedes tengan, por si se pierden algún programa, bueno, en YouTube están todos los programas para que los disfruten y denle like. Ay, aprovecho yo, denle like y suscribirse. Carlos, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Tamara, un gusto. Y estaremos muy al pendiente porque se vienen cosotas para Carlos, así que aprovechemos también a seguir haciendo agenda aquí en Jalisco TV y no se despeguen, porque tenemos mucho más en Elementos.